diferentes otras hormonas en lo que se refiere a su interacción. Entonces, en términos generales, vamos a dividir los trastornos endocrinos que derivan básicamente de dos desórdenes. Uno que sería una hipofunción o la otra que sería una hiperfunción. Los trastornos en general, como en otras estructuras del organismo, se pueden clasificar en primarios, en secundarios y en terciarios. Sabemos que hablamos de un desorden primario cuando la glándula blanco, es decir, aquella que produce la hormona, ha sido afectada, ya sea por destrucción o, por ejemplo, por una tiroidectomía total, cuando hablamos de la glándula tiroides. Secundarios, cuando la glándula blanco es normal y el problema es con las hormonas liberadoras o de factores liberadores del sistema hipofisiario. En este caso estaríamos hablando de una hipofisectomía total que elimina la estimulación de la adrenocorticotrófica sobre la glándula suprarrenal. Y hablamos de terciarios cuando hablamos de una disfunción hipotalámica. Ejemplos Doctor, de disculpe, ¿está cambiando las diapositivas? Sí. No, seguimos en la primera. Ok, vamos a ver otra vez. ¿Ahora se ve? Ahora sí se puede ver, doctor. Ok, ya entonces decíamos que los trastornos se derivan de la hipofunción o de la hiperfunción de la glándula endocrina. Habíamos dicho que los trastornos pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Primarios, cuando la glándula blanco, aquella que produce la hormona, es la que se afecta, por ejemplo, por destrucción de la glándula tiroides o por una tiroidectomía total, como podemos ver en estas imágenes. Luego tenemos los trastornos secundarios, donde la glándula blanco es normal y el problema es con las hormonas liberadoras o factores liberadores, y de este modo se produce el problema. Ejemplo, una hipofisectomía total que va a determinar la eliminación de la estimulación sobre la adrenocorticotrófica hacia la glándula suprarrenal. Finalmente, los terciarios, donde ocurre una disfunción hipotalámica. Les decía que los ejemplos más clásicos son el craniofaringioma, que es más frecuente en la infancia, u otro tipo de problemas como la radiación cerebral. Las hormonas que secreta la adenohipófisis, como ustedes ya saben por fisiología, son la hormona del crecimiento, la hormona estimulante del tiroides, la hormona adrenocorticotrófica y las hormonas gonadotróficas, es decir, la folículo estimulante, la luteinizante y la prolactina. Sin embargo, no podemos hablar de la hipófisis si no consideramos que, a su vez, siendo esta una glándula madre, por su importancia sobre otras glándulas hormonales, esta tiene una importante interrelación con el hipotálamo. Entonces, recuerden que esto es importante para comprender varios desórdenes, la interacción con el hipotálamo, ya que el hipotálamo produce factores estimuladores para todas las secreciones hipofisiarias. Veamos algunos ejemplos. La hormona liberadora de corticotrofina hace que se libere la ACTH, la adrenocorticotrófica.
La hormona liberadora de tirotrofina, TRH, hace que se libere la TSH. Y así podríamos ir mencionando los factores estimulatorios para todas las secreciones hipofisiarias. Pero hay una excepción. Y hay que conocer esta excepción porque generalmente es importante comprender esta diferencia para saber interactuar en el diagnóstico y en la terapéutica. La excepción es de esta hormona, la prolactina, que funciona por un sistema de retroalimentación no con un factor liberador, sino con la dopamina. Como ustedes saben, la dopamina es una neurohormona liberada por el hipotálamo, donde su función principal es inhibir la liberación de prolactina del lóbulo anterior de la hipófisis. Es decir, funciona con una retroalimentación negativa. Cuando se produce una sección del tallo hipotalámico hipofisiario, puede ocurrir un exceso de liberación de prolactina, por lo tanto. Ahora, veamos un poco esta situación. ¿Qué hormonas controlan la secreción de hormonas a partir de otras glándulas endocrinas? Veamos algunos ejemplos sobre estos. La hormona adrenocorticotrófica, que controla la liberación de cortisol a partir de la glándula suprarrenal. Y acabamos de estudiar las consecuencias cuando esta interacción no funciona bien. La TSH, que controla la secreción de las hormonas tiroideas a partir de la glándula tiroides. La hormona estimulante del folículo, que en la mujer a su vez produce la maduración de los folículos ováricos y en los hombres la espermatogénesis. La hormona luteinizante, responsable de la ovulación, y que en los hombres va a estimular las células de Leydig que va a producir la testosterona. Los tumores hipofisiarios podrían clasificarse de acuerdo al origen en primario y secundario. Y de acuerdo a la actividad, que es lo que hemos dicho al iniciar esta actividad, es que fundamentalmente pueden ser funcionales. A lo que se refiere este término es que estos tumores secretan una excesiva cantidad de hormonas. Y los hipofuncionales, que producen insuficientes cantidades de hormonas y por lo tanto producen síntomas por deficiencia. Entonces los funcionales producen problemas por exceso y los hipofuncionales por defecto. Pero también hay tumores que no son funcionales, por lo tanto no producen una cantidad excesiva de hormonas y se mantienen asintomáticos. Hasta que el efecto de masa genere la clínica, siempre y cuando el tumor crezca. De acuerdo al tamaño, los tumores se clasifican en microadenomas cuando son menores a 10 milímetros o macroadenomas cuando son mayores a 10. Cuando hablamos de los tumores, la pregunta central es, estadísticamente, ¿cuáles son más frecuentes? ¿Los benignos o los malignos? Si me encuentro con tumor, ¿qué me dicen las estadísticas? Que los adenomas benignos constituyen la mayor parte de los tumores funcionales del lóbulo anterior de la hipófisis. Los carcinomas hipofisiarios son menos comunes. ¿Por qué es tan importante la disminución de la secreción de hormonas hipofisiarias? Pues en nuestra comparación hemos dicho esta es la glándula madre, ¿verdad? Por lo tanto, afecta a muchos otros sistemas endocrinos, aumentando la morbilidad y la mortalidad. También los problemas hipofisiarios los podríamos clasificar como problemas de origen congénito y problemas de origen adquirido. Cuando hablamos de problemas de origen congénito, el más frecuente es este, un trastorno en el eje sistema hormonoestimulante del tiroides y la hormona liberadora de tirotrofina. El resultado de este trastorno es un hipotiroidismo congénito central.
Este es un ejemplo de un problema hipoficiario del eje, determinando un hipotiroidismo congénito central. Este es un trastorno permanente, caracterizado por déficit de hormonas tiroideas que se presenta desde el nacimiento, pero que los síntomas no aparecen inmediatamente, sino que van apareciendo más adelante hasta después de varios meses. Ahora veamos los problemas hipoficiarios adquiridos. Bien, uno de ellos son los tumores y las lesiones con efecto de masa. Tratamientos sobre esta región: lesiones infiltrativas e infecciones. Problemas como infarto hipoficiario, apoplejía hipoficiaria, trastornos genéticos infrecuentes, el síndrome de la silla turca vacía, otros como el aneurisma de la carótida interna y trastornos hipotalámicos. De estos 9 trastornos, he puesto con negrillas y con mayúsculas los tumores y lesiones con efecto de masa, porque estos representan nuestros principales problemas. Y nos vamos a referir a ellos en particular en esta charla. Entonces, veamos estos: los tumores y las lesiones con efecto de masa. Primero, tenemos que saber cuáles son los más frecuentes y aquellos los estudiaremos mejor. En general, los más frecuentes son los adenomas hipofisarios. Los adenomas hipofisarios representan el 10% de los tumores craneales. Ahora, de este 10% de los tumores, es decir, los adenomas hipofisarios, ¿cuáles son los más frecuentes? Alrededor del 50% son los lactotropos, es decir, aquellos tumores que producen prolactina. Casi la otra mitad son los gonadotropos, que producen luteinizante y folículo estimulante. Los que vienen por debajo son más y más infrecuentes. Somatotropos, 2 a 10%, que producen hormona del crecimiento, determinando, por ejemplo, la acromegalia y el gigantismo. Los corticotropos, 2 a 10%, adrenocorticotrófica, que producen esta hormona y por lo tanto síndrome de Cushing dependiente de la adrenocorticotrófica. Los tirotropos, 1%, que producen TSH y por lo tanto tirotoxicosis. Entonces, fíjense ustedes, los más importantes son estos dos, los lactotropos y los gonadotropos. Entonces necesitamos estudiar un poco sobre estos tumores y qué hacen. A estos vamos a echarles una mirada rápida para tener una idea de estos. Y como nos interesa mucho el crecimiento, vamos a prestarle una particular atención a estos somatotropos que producen hormona del crecimiento o que la producen en cantidades insuficientes. Entonces vamos a trabajar de esta manera en esta actividad. Primero hay que saber que la mayor parte de los tumores son asintomáticos, es decir, no dan efecto de masa ni tampoco dan efectos de funcionalidad. La mayor parte de los tumores son asintomáticos y muchas veces representan un hallazgo incidental. Ya sabemos que los lactotropos o prolactinomas representan el 50% de los tumores funcionantes hipofisarios. Es la causa más frecuente del aumento de prolactina. Por lo tanto, si es que hay un aumento de prolactina, hay que pensar en un lactotropo o un prolactinoma, y que además representan la mayor parte de los tumores de la hipófisis. Ya sabemos que pueden ser pequeños o grandes, dependiendo si son más o menos de 1 centímetro. Los lactotropos son más frecuentes en las mujeres. Ahora, si la mayor parte son pequeños y no dan síntomas,
¿Cuánto por ciento van a convertirse en grandes? Pues aproximadamente el 5% van a avanzar de un microadenoma a un macroadenoma. Pueden quedarse sin molestar por el resto de nuestra vida, bajo controles periódicos, y un 30% cede espontáneamente. En las mujeres, la mayor parte son microprolactinomas. Y cuando ocurre esto, ya sabemos que si bien es cierto que la mayor parte son asintomáticos, cuando lo hacen, en la mujer generalmente es uno muy pequeño. Y por lo tanto, los problemas no son de efecto de masa, sino más bien de la funcionalidad. Producen amenorrea y galactorrea. El exceso de prolactina como consecuencia, por efecto de tallo, inhibe el eje gonadal. Y esto resulta en una disminución de luteinizante con hipogonadismo. Y tendremos como una clara evidencia los trastornos menstruales de que algo no va funcionando bien. En el hombre, generalmente los tumores cuando se descubren son grandes, son macroprolactinomas. Y también los síntomas son aquí hipogonadismo. Hay una disminución de líbido y esterilidad. Por el efecto de masa pueden producir cefalea y defectos visuales. Bien, ahora les echaremos una mirada a los otros que le siguen en frecuencia, que son los gonadotropinomas, que son un poco menos del otro 50% de los tumores de hipófisis. La mayor parte de estos tumores son no funcionantes y cuando se detectan son macroadenomas y dan síntomas por compresión. Esto es lo que estadísticamente es lo más esperado. Los funcionales son raros, pero hay que saber qué hacen. En la infancia pueden producir, debido a la secreción de las hormonas gonadotrofinas, generar una pubertad precoz. En las mujeres adultas llevan a producir trastornos menstruales o hiperestimulación ovárica. Cuando hay una pubertad precoz, existe una actividad temprana del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Trae consigo el desarrollo de características sexuales, incluso fertilidad. Hablamos de una pubertad precoz cuando los caracteres sexuales, que se puntúan con una clasificación que se llama de Tanner, la puntuación de Tanner 2, se presenta en niñas antes de los 8 años o en niños antes de los 9 años. Ahora bien, al principio, los niños con pubertad precoz suelen ser altos para su edad, pero paran de crecer pronto. Y si bien al principio eran altos para su edad, se quedan con talla baja al final. Y esto se debe a que en ellos la pubertad termina antes y con ella también se detiene el crecimiento. Entonces, al principio son altos para su edad, pero al final terminan con talla baja ya de adultos. Veamos un poco estos síntomas de hipersecreción en general de los otros tumores. Cuando tengo una excesiva cantidad de cortisol, tendré Cushing. Si tengo una cantidad de exceso de hormona del crecimiento, pues podría encontrar una acromegalia o producir un hipertiroidismo con un tirotropinoma o un hipopituitarismo con hipogonadismo. Síntomas por hiposecreción, el hipotiroidismo central que hemos visto como ejemplo, déficit de hormona de crecimiento o una insuficiencia adrenal, como hemos venido estudiando en los casos clínicos. Cuando hablamos del hipopituitarismo, el compromiso de varias hormonas por un tumor sería
sensato preguntarse cuánto por ciento del lóbulo anterior de la hipófisis debe destruirse antes de que exista evidencia clínica de hipopituitarismo. Pues del 70 al 90%, porque como otras glándulas en nuestro organismo hay una amplia capacidad de reserva. Por lo tanto, el compromiso realmente tiene que ser importante para ver hipopituitarismo por destrucción del tumor. Veamos algunos de los signos y síntomas del efecto de masa del tumor. Cuando hay una destrucción significativa de la hipófisis, lo que se espera es un compromiso amplio de las hormonas que allá se producen. Entonces habrá un panhipopituitarismo. Esto se evidenciará con un hipogonadismo hipogonadotrófico generando disminución de folículo estimulante y luteinizante, disminución de testosterona y estradiol, una insuficiencia suprarrenal secundaria. Como consecuencia tendremos disminución de adrenocorticotrófica y como consecuencia disminución de cortisol. Hipotiroidismo central, donde tendremos disminución de TRH, de tirotrofina y como consecuencia disminución de las hormonas. El efecto de masa frecuentemente se asocia a cefalea, pero la cefalea no tiene correlación con el tamaño tumoral. Lo lógico podría ser pensar que si el tumor es pequeño, la cefalea será pequeña, y si el tumor es grande, la cefalea será mayor. Pero lo cierto es que la evidencia ha evidenciado que no hay una correlación de la intensidad de la cefalea con el tamaño tumoral. Se pueden presentar alteraciones visuales como la hemianopsia bitemporal por compresión del quiasma óptico, donde perderemos la mitad de la visión del lado temporal. También podemos observar compresión de los pares craneales 3, 4, 5 y 6. Pero también podríamos encontrar datos de hipertensión endocraniana. Podríamos encontrar otros síntomas como una diabetes insípida central. La diabetes insípida central es por una alteración de la secreción de la hormona antidiurética. Trastornos del sueño, distermias, alteraciones del apetito. Cuando hablamos del diagnóstico, una vez más voy a tratar siempre de ver a los más frecuentes y luego echar una mirada a lo general. Cuando hablamos del diagnóstico de los prolactinomas, que son los tumores más frecuentes, siempre hay que descartar otras causas de hiperprolactinemia. Si bien es cierto que la principal causa del aumento de prolactina son los tumores, también hay que saber que esa no es la única causa. Y por supuesto hay que descartar otras causas de hiperprolactinemia. Por ejemplo, ¿cuáles? Hay algunas causas fisiológicas: embarazo, lactancia, sueño, coito, ejercicio y estrés. Fármacos, antipsicóticos, metoclopramida, metildopa, opiáceos, ranitidina, estrógenos, verapamila, morfina. Trastornos sistémicos, pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica o un hipotiroidismo. Lesión del hipotálamo o del tallo hipofisiario. Tumores de la silla vacía, la hipófisis linfocitaria, radiación, traumatismo. Entonces, estas son otras causas de hiperprolactinemia. Cuando buscamos hacer el diagnóstico, el gold estándar es la resonancia magnética de hipófisis. Aquí, por ejemplo, vemos una resonancia magnética con contraste, ¿sí?, donde vemos un corte coronal en fase T1 posterior a la administración de contraste intravenoso y se observa una hipointensidad derecha intracelular donde está la flecha blanca, característica que corresponde a un adenoma hipofisiario. También parte del diagnóstico es el estudio oftalmológico con campo visual y también
El diagnóstico implica el analizar pruebas destinadas al exceso o al defecto de la hormona que se sospeche comprometida. Hemos dicho también que hay causas adquiridas de hipopituitarismo y las vamos a ver de pasada para tener una información general de la misma. Tratamiento. La propia cirugía de la región podría causar un hipopituitarismo. La radiación hipofisaria también podría generar un hipopituitarismo. Las lesiones infiltrativas como las infecciones, como la hemocromatosis, hipófisis linfocítica, abscesos bacterianos y micóticos. Recordar que la hemocromatosis es esta imagen la más característica para recordarla. Las personas con este trastorno, la hemocromatosis, tienen un trasfondo genético, pero que se limita de padres a hijos. Y el problema básico es un problema que genera una absorción alta de hierro a través del tubo digestivo y el hierro se va acumulando en el cuerpo, especialmente en el hígado. Esta sería la hemocromatosis, que como ustedes ven, son lesiones infiltrativas. El infarto hipofisiario o hipofisario, el síndrome de Sheehan, se produce por hemorragia durante el parto o durante el último periodo del embarazo. Esta hemorragia importante por pérdida masiva de sangre o por hipotensión es lo que produce un evento isquémico y un daño de la pituitaria. Es un hipopituitarismo postparto. Se conoce como síndrome de Sheehan. Este problema, que puede ser poco frecuente en los países industrializados, donde las tasas de reproducción son más bajas a los que ocurren en los países en vías de desarrollo como el nuestro, donde ellos tienen un mayor seguimiento y cobertura del parto bajo condiciones ideales. En nuestros países eso no ocurre, donde todavía hay partos que se producen en el domicilio sin atención ni siquiera de matronas. Así que este problema todavía es importante en nuestro medio. El panhipopituitarismo, que aparece gradualmente de este síndrome, una vez que se identifica, no hay vuelta atrás. Incluye terapia de reposición hormonal de por vida. También podría producirse una apoplejía hipofisiaria. La apoplejía se refiere a un fenómeno isquémico o a un fenómeno hemorrágico que se puede producir en un tumor, en un adenoma hipofisario, o se puede producir en una glándula hipofisaria normal. La cosa es que hubo algún evento isquémico o algún evento hemorrágico. Trastornos genéticos infrecuentes y el síndrome de la silla turca vacía. También pueden haber trastornos hipotalámicos. Las causas de los trastornos hipotalámicos son similares a las causas hipofisarias. Las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo son cansancio, astenia, debilidad, mareos, hiporexia, pérdida de la libido, intolerancia al frío. Cuando se presenta un problema de hipófisis global, generalmente esto tiene una característica particular. ¿Y cuál es esa característica de la deficiencia de hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis? Pues que suelen desarrollarse de manera gradual. Primero aparece una y luego aparece otra. Y generalmente lo que ocurre es lo siguiente. Hay una deficiencia secuencial típica. Primero, hay una deficiencia de hormona de crecimiento. Luego aparecen deficiencias de las gonadotrofinas, hormona luteinizante y la hormona estimulante de los folículos. Luego de la TSH y finalmente de adrenocorticotrófica. Esta es la secuencia típica que ocurre cuando hay una alteración que compromete la hipófisis globalmente. Una vez que se presenta esta secuencia de deficiencia, ¿cuál se presentaría la más grave? Como consecuencia lógica, la ACTH. ¿Y cómo se manifiesta?
debilidad, náuseas, anorexia, fiebre e hipotensión postural. Vamos a hablar un poco de la hormona del crecimiento, que es la hormona principal del crecimiento en la etapa postnatal, ya que en la etapa prenatal la hormona principal responsable del crecimiento es la insulina, donde la hormona del crecimiento tiene un factor secundario, pero la principal hormona del crecimiento en la etapa prenatal es la insulina y también el lactógeno placentario. Pero ahora vamos a hablar de la hormona del crecimiento, que es la principal hormona responsable del crecimiento junto con las hormonas sexuales en la etapa postnatal, después de nacer. Es importante que recuerden esta imagen porque con esta vamos a poder entender la clínica que se va a presentar por exceso o por defecto de la hormona del crecimiento. Aparte del crecimiento en sí, la hormona del crecimiento no solo hace crecer. Fíjense ustedes acá. Estos son los efectos de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento tiene dos tipos de acciones. Las primeras son las acciones de promoción del crecimiento propiamente dicho, donde el órgano efector es el hígado a través del FCI, factor de crecimiento insulino símil 1, y este es responsable del incremento de la síntesis proteica que se producen a 3 niveles. En huesos y cartílagos, determinando un incremento del crecimiento lineal. En los órganos, determinando un incremento del tamaño y de la función de los órganos. Y del músculo, produciendo un incremento de la masa muscular magra. Y se produce un efecto de la inhibición de la insulina. Un efecto de inhibición de la insulina. Que actúa a 2 niveles. A nivel del tejido adiposo, produce un incremento de la lipólisis y por lo tanto disminución del tejido adiposo. En los carbohidratos, disminución del empleo de glucosa y el incremento, disminución del empleo de la glucosa y un incremento de la glucemia. Ahora bien, si yo me pongo a plantear esto en una pregunta y digo, el efecto predominante del exceso persistente de la hormona de crecimiento estoy preguntando, de todos estos que estoy viendo acá, de estos efectos de la hormona del crecimiento, y estoy preguntando, ¿cuál será el que predomina? Promueve la velocidad de síntesis de proteínas. Favorece la movilización de ácidos grasos. Incrementa la utilización de ácidos grasos para la obtención de energía. Aumenta las concentraciones de insulina. Incremento de las concentraciones de glucosa. Asumiendo que cada uno de estos enunciados fueran correctos, es fácil darme cuenta bien de esta tabla. ¿Cuál será el efecto predominante del exceso persistente de la hormona de crecimiento? El incremento de las concentraciones de glucosa. Pero aquí alguien podría decir, pero un momentito. Aquí hay algo que no va bien. Voy a retroceder atrás. No voy a poder ver este video las veces que necesita. Me voy atrás y paralizo acá la imagen. Pero aquí dice efecto de inhibición de la insulina. Y aquí me están lanzando un aumento de la concentración de insulina, asumiendo que todos estos enunciados son correctos y de todos estos correctos, ¿cuál es el que predomina? Por lo tanto, asumo que este enunciado es correcto. Aumenta las concentraciones de insulina. Pero otra vez vuelvo atrás. ¿Pero cómo es eso? O sea, hay un error acá. Dice efecto de inhibición de la insulina. Entonces, ¿y entender esto? Sí, a medida que ustedes vayan estudiando su libro, encuentran
información que yo se las presento como preguntas. Y que como esta es una clase grabada, pues estoy haciendo de preguntón y de estudiando tratando de responder o de estudiante tratando de preguntarme. Vamos a ver dónde está el asunto. Un ratito. ¿Por qué se produce un incremento de la concentración de glucosa a pesar de un aumento de la insulina? Vuelven a insistir, me están diciendo que hay un aumento de insulina, pero acá me decían que hay un efecto de inhibición de la insulina. En el libro, otra vuelta, a medida que voy estudiando, vuelve a decir esta afirmación que aquí yo se las planteo como pregunta. ¿Por qué se produce un aumento de las concentraciones de glucosa si en el gráfico dice otra? Entonces, si trato de responder esta pregunta, encuentro claramente la respuesta. Porque la hormona del crecimiento, ciertamente, lo que produce es un incremento de las concentraciones de glucosa, a pesar de un aumento de la insulina. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento induce resistencia a la insulina. Ese es el punto central. Hay resistencia a la insulina. A eso se refiere este aspecto. Hay un efecto de inhibición de la insulina. Pero este efecto de inhibición de la insulina ocurre como consecuencia de un aumento de la insulina. Porque la hormona de crecimiento induce resistencia a la insulina. Y esto es lo que inhibe la captación de glucosa en los tejidos musculares y adiposos. Por lo tanto, como ustedes ven, se está comportando como si fuera un diabético. Y aquí el responsable es la hormona del crecimiento. Para que vean que la hormona del crecimiento no solo es responsable del crecimiento. Entonces, ¿por qué se produce un incremento de las concentraciones de glucosa a pesar de un aumento de la insulina? Ok, ya sé que hay un aumento de la insulina. Porque la hormona de crecimiento induce resistencia a la insulina en los tejidos periféricos y esto inhibe la captación de glucosa en los tejidos musculares y adiposos. Ahora, otra vez, este enunciado como pregunta para agarrarlo. ¿Cómo es que la hormona del crecimiento genera el crecimiento óseo? Bueno, acabamos de ver en la imagen y acá nada más estoy reforzando esa idea. Por vía indirecta al inducir al hígado a producir FCI y estos péptidos actúan sobre el cartílago y el hueso para promover su crecimiento. Se han identificado por lo menos 4 FCIs. De estos, el FCI1, somatomedina C, parece ser el más importante desde la perspectiva del crecimiento. Bien. Ahora, si hay una interacción con el hipotálamo y la hipófisis, ¿cuáles son las hormonas hipotalámicas que regulan la secreción de hormona del crecimiento? Pues son 2. La hormona liberadora de tirotropina y la somatostatina que inhibe la liberación de la hormona del crecimiento. Muy bien. Esta es una pregunta importante a quien está manejando el problema del crecimiento en un paciente en edad pediátrica. ¿En qué periodo del día se secreta la hormona del crecimiento? 1 a 4 horas después del inicio del sueño, es decir, durante las fases 3 y 4 del sueño. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta información? Si viene una madre y me consulta, doctor, ¿cómo voy a hacer para que mi hijo crezca? Está muy pequeñito. Entonces tendré que darle las recomendaciones centrales. ¿Cuáles son estas? Dormir bien, por lo menos 7 a 8 horas, idealmente 8, porque mientras más tiempo duerma, más tiempo va a tener de sueño profundo y por lo tanto, si hay más tiempo de sueño profundo, más posibilidades tengo de producir hormona de crecimiento. Comer sano sería la segunda recomendación.
Actividad física sería la tercera condición. Y la cuarta, una familia funcional. Es decir, el estrés juega un papel importante en este asunto. Si un niño vive estresado en su ambiente familiar, por más que cumplan las otras recomendaciones, no crecerá bien. Por lo tanto, estas recomendaciones son interdependientes. Una depende de la otra. Por eso es que hay un enanismo social. Son aquellos niños que vienen de un ambiente con mucha deprivación afectiva y con mucho estrés. Recuerden ustedes cuando estaban en colegio. Cuando estaban en colegio, nuestra principal preocupación era crecer, porque las amiguitas de nuestro curso, que habían crecido más rápido que nosotros, miraban a los chiquitos de arriba. Y nosotros renegando porque ya no nos daban atención. ¿Se acuerdan? Ellas crecían antes que nosotros. Pero resulta que después de un tiempo ellas dejan de crecer y nosotros disparamos. Generalmente, ¿cuándo crecíamos? Cuando volvíamos de las vacaciones. Resulta que Pedrito, Pablito, Jaimito estaban grandes. Todos habíamos crecido. Porque desapareció el estrés del colegio. Ya no habían que hacer tareas, ya no había que dar exámenes, era viva la vida. O los niños que estaban sometidos a estrés por las cuestiones que se generan en los colegios, que generan estrés social en los niños, desaparecieron. Entonces, tenemos los factores hormonales que estimulan, factores no hormonales que estimulan la secreción de hormona de crecimiento. Hipoglucemia, ayuno, inanición, aumento de aminoácidos como arginina, condiciones de estrés y ejercicio intenso. Un poco estrés siempre es saludable para activar todos los sistemas, pero mucho estrés implica daño. ¿Qué factores no hormonales inhiben la secreción de hormona de crecimiento? Mucha glucosa, mucha liberación de ácidos grasos, cortisol y obesidad. A eso me refería en comer bien. No significa que me voy a ir todo el tiempo a ayunar. Solo sé que en algunos periodos hay algunos factores que me ayudan a producir la hormona del crecimiento, porque no se olviden que la hormona del crecimiento, si es que hay ayuno, tiene que sacar energía de otros lugares. Entonces son mis mecanismos de defensa. No significa que voy a estar en inanición para no crecer. Solo me está diciendo que si estoy en inanición, mi hormona de crecimiento va a ayudarme a buscar energía de otros lugares. En general, lo que debo pensar es que necesito una dieta saludable para que no quede obeso, para que no tenga mucho azúcar, para que no me esté alimentando a base de grasas y que idealmente no esté recibiendo corticoides sistémicos. Los niños de talla baja responden a dos categorías, unos que tienen talla baja genética o familiar y otros que tienen talla baja constitucional, y hay que reconocerlos antes de pensar en trastornos hormonales. Veamos los dos. ¿En qué se parecen estos dos? ¿Y en qué se diferencian estos dos? Se parecen en que ambos no son condiciones patológicas, sino variaciones de las directrices poblacionales. En eso se parecen una talla baja genética o familiar y una talla baja constitucional. ¿Y en qué se diferencian? Se diferencian en que la talla baja genética o familiar muestra una proporción corporal apropiada. Puede tener una talla muy cercana al promedio de la talla de los progenitores. Si está cerca a la talla de los progenitores, haciendo mis cálculos, digo, ok, es una talla baja genética. ¿Y qué es una talla baja constitucional? Generalmente se trata de varones, niños, con moderada talla baja. Son delgados, pero lo que pasa es que hay una maduración esquelética y sexual tardía. Es decir, sus caracteres sexuales y esqueléticos van a aparecer más tarde. Y no hay otras causas que expliquen el crecimiento menor. Entonces se espera que estos maduradores tardíos crezcan más tarde.
No todos empiezan el empuje puberal a la misma edad. Hay maduradores tardíos. Otras causas de talla baja de niños es los niños que nacen con un retraso de crecimiento intrauterino, niños que tienen trastornos endocrinos, que les voy a pedir ahora que ustedes estudien, enfermedades crónicas, deprivación nutricional, trastornos endocrinos funcionales como el enanismo psicosocial de lo que les hablé hace poco, trastornos cromosómicos como el síndrome de Turner, anomalías esqueléticas como estas, que es la acondroplasia, este es el síndrome de Turner. Ahora vemos la insuficiencia de hormona de crecimiento en los adultos. Existen dos categorías. La insuficiencia de hormona de crecimiento vino desde la infancia, o la insuficiencia de hormona de crecimiento apareció cuando ya era adulto. Las cosas van a variar. Yo podría agarrar esta tabla y memorizar baja, alto, alto, bajo, alta, baja, alto, bajo, alto, baja, y en fin. Pero en lugar de hacer esto, lo que debería hacer es aprender esto. Veamos solamente un ejemplo de cómo aprender este gráfico tan simple es suficiente. Esto es lo que hace la insulina. Esto es lo que hace la hormona del crecimiento. Lo que hace en el tejido adiposo es incrementar la lipólisis. Por lo tanto, si es que tengo deficiencia de hormona de crecimiento, voy a aumentar el tejido adiposo. Si tengo defecto en cantidad insuficiente de hormona de crecimiento, no voy a incrementar la masa muscular, voy a disminuir la masa muscular. A ver. Masa muscular disminuye. Grasa corporal aumenta. Perfecto. Entonces, en conclusión, lo que realmente necesito saber es esta tabla y por consecuencia lógica comprenderé las diferencias de las características de la falta de hormona de crecimiento que aparece desde la infancia o que aparece desde la edad adulta. Pero al margen de eso, ya sea que se trate de una deficiencia de hormona de crecimiento desde la infancia o una que aparezca solo en la edad adulta, hay algunos factores en común que se presentan en ambas condiciones. Una de ellas es la disfunción endotelial, el aumento de espesor de las capas íntimas y mediarteriales y la prevalencia de placas ateroscleróticas. Por lo tanto, este es el problema también del exceso de la insuficiencia de hormona de crecimiento. Entonces, los adultos con deficiencia de hormona de crecimiento presentan aumento de las tasas de mortalidad cardiovascular. Algunos son factores de riesgo cardiovascular que los conocemos y otros son factores de riesgo cardiovascular que no los conocíamos. Los que conocemos sabíamos que a mayor adiposidad central, mayor grasa visceral, mayor resistencia a la insulina y la dislipidemia. Todo esto aumenta mis factores de riesgo. Pero también hay otros factores que también tienen riesgo y es uno que aumenta el PCR y otro que aumenta la interleucina 6. La talla alta en niños, hablamos de esto cuando hay una talla superior al percentil 95, tiene variantes normales también. Tiene una talla alta genética y tiene una talla alta constitucional. Y también hay trastornos genéticos, el síndrome de Marfan y el síndrome de XY, que les voy a dejar como tarea para que ustedes revisen información general sobre estos cuadros. Entonces, el exceso de hormona de crecimiento en los niños produce gigantismo. En el adulto produce acromegalia. En los niños, la secreción excesiva de hormona de crecimiento se produce a partir de los adenomas somatotropos y como las epífisis no se han fusionado y tienen niveles altos de FSI, 1 estimula el crecimiento óseo excesivo. Aquí produce acromegalia, no es muy frecuente, aparece entre los 40 a 45 años, el 95% se deben a adenomas somatotrofos, 5% tienen secreción de TSH a partir de tumores no endocrinos.
¿Y cómo hacemos el tratamiento? ¿Por qué voy a hablar del tratamiento? Para entender la lógica de la fisiopatología. Si sé fisiopatología, por sentido común, podría imaginar el tratamiento. Empecemos con el tratamiento médico. Este debe ser siempre la primera opción cuando no hay compromiso de visión. O cuando la medicación terapéutica, la terapéutica médica, no la terapéutica quirúrgica, no consigue una regresión rápida del compromiso de la visión. Yo esperaría que con el tratamiento médico, si había compromiso de la visión, mejore rápidamente. Pero si no mejora rápidamente, entonces debo pensar en otra opción. Si hay una mejoría después del tratamiento médico, estoy en el buen camino. Entonces el tratamiento médico siempre debería ser la primera opción. Vamos a estudiar cómo se hace en términos muy generales. Debo ir monitorizando periódicamente el crecimiento del tumor por resonancia magnética periódica. Debo controlar periódicamente los campos visuales. Ya de acuerdo, pero ¿cómo voy a hacer el tratamiento médico? Tienes que tener una conducta expectante. Ya sabemos que no todos van a crecer. Ya, pero ¿cuál es el tratamiento médico? Pues veremos de acuerdo a los tumores más frecuentes. ¿Cuál debería ser la base del tratamiento médico para el prolactinoma? No se olviden que esto es un juego de ajedrez. Si conozco la fisiopatología, sé los eventos que están en juego. Si alguien mueve una ficha, yo muevo la otra. Si estoy haciendo eso, estoy aplicando la fisiopatología a la terapéutica. Si no estoy haciendo eso, estoy aprendiendo de memoria y lo olvidaré. Entonces, aquí es utilizar la memoria a corto plazo porque acabo de hablar sobre esto. ¿Cuál debería ser la base del tratamiento médico para el prolactinoma? Agonistas de la dopamina. El inhibidor de la secreción de la dopamina, porque hemos dicho que esta es la excepción en relación a las hormonas liberadoras del hipotálamo, la dopamina. Entonces necesito agonistas de la dopamina. Agonistas de la dopamina para inhibir su secreción. Entonces ya sé. Si sé esa directriz central, estoy entendiendo la lógica. Ahora solamente tengo que saber cuáles son los agonistas. Pues son dos. La bromocriptina y la gabergolina. La segunda es mejor tolerada y tiene menos efectos adversos y últimamente es la mejor opción en términos de conducta médica. ¿Y cuál sería el tratamiento médico para la talla alta? Es decir, ya está de mucho, esto ya está muy grande, este va a terminar creciendo hasta el techo, necesito parar esto. Cuando se trata de un niño que está creciendo muy rápido, ¿cuál sería el tratamiento médico? Fíjense, es otra vez jugar con las piezas de ajedrez. Hormonas sexuales. ¿Cómo que hormonas sexuales? Hormonas sexuales. Estrógeno en niños y testosterona en varones. ¿Pero por qué hormonas sexuales? ¿Por qué? ¿Para qué? Para inducir el cierre epifisiario temprano. ¿Se acuerdan de nuestras amiguitas que crecieron primero que nosotros y luego que se quedaron más pequeñitas y luego nosotros las pasamos? ¿Por qué ocurrió eso? Porque ellas tuvieron un cierre epifisiario antes que nosotros. ¿Por qué? Porque a ellas les vino la regla. Y eso cerró su cierre epifisiario y nosotros arrancamos y las pasamos. La mayor parte de las veces, por supuesto. Pero tarde. ¿No? Tarde, ¿por qué digo? Bueno, porque María ya estaba con Pablito y Anita con Juancito y yo crecí muy tarde. Un poco las curiosidades que siempre recordamos del colegio. ¿Y el tratamiento quirúrgico en qué consiste? Bueno, en la resección quirúrgica, por supuesto, en tumores que no responden al tratamiento médico. Esto ocurrirá en lesiones de gran tamaño,
con compromiso visual importante o con un compromiso visual que no responde al tratamiento médico. Se hace una cirugía transesfenoidal. Una vez que se ha sacado el tumor, en anatomía patológica siempre se realiza un examen inmunohistoquímico para evaluar el tipo histológico y relacionarlo con la secreción que produce el tumor. La radioterapia es la otra opción que se utiliza en tumores agresivos que no responden a otros tratamientos. Y hasta aquí hemos terminado este tema y seguramente en sus grupos de práctica todos ustedes irán ejercitando el movimiento de estas piezas de ajedrez, la comprensión de los mecanismos, resolviendo casos clínicos. Bien, agradezco a todos por su presencia, por su participación, por acompañarme en esta charla grabada y por haberme acompañado a grabarla conmigo. Entonces, empezaremos con nuestras sesiones de discusión y análisis en la discusión de nuestros casos clínicos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.